Buenos días, mi nombre es Mayra Alejandra. Voy a explicar un poco lo que es el mercantilismo o lo que fue el mercantilismo en los siglos pasados. ¿Qué es el mercantilismo o qué fue el mercantilismo? El mercantilismo fue una doctrina económica y política que se desarrolló durante el siglo XVI y el siglo XVII, a media o a primeras o mitad de lo que fue el siglo XVIII. Esto sucedió en lo que fue en Europa, en la cual se determinó en esa época por una fuerte intervención del Estado a la economía. En ese tiempo, ¿cómo surge el mercantilismo en esa época o siglo? El mercantilismo surge por lo que fue el descubrimiento de nuevas rutas comerciales marítimas en esa época. Fue por los portugueses y por la abundancia de metales preciosos. ¿A qué se referían lo que eran metales preciosos? Se referían primordialmente a lo que era en esa época el oro y la plata, que fueron trasladados de los nuevos territorios de América hacia Europa en esa época. Asimismo, el mercantilismo desarrolla o se desarrolla en una época en que la economía europea tenía o estaba en una transición de lo que era el feudalismo al capitalismo. O sea, es decir, que se refería a las monarquías feudales medievales de esa época, que estaban en esa época siendo reemplazadas por los que eran los monarquías absolutas, o lo que se llamaban antes los parlamentarios. ¿Cómo se caracteriza el mercantilismo? El mercantilismo se caracteriza en esa época porque era una doctrina económica y política, según lo cual en esa época el mercantilismo medía lo que era la riqueza de un país. Por esa época, por la abundancia de monedas, que se refería por la abundancia de monedas de oro y plata en esa época, para poder lograr una balanza comercial favorable. O sea, se refería al valor de las exportaciones que supere lo que era el de las importaciones. Se refería especialmente al oro y la plata, que constituían el objetivo principal del comerciante, donde se puede deducir cómo el impulso tuvo al intercambio comercial de esa época. El mercantilismo tuvo una primera desventaja. En primer lugar, la primera desventaja se refería a lo que era el monopolio desarrollado. En esa época se apreció un alto precio en los productos. O sea, se originó lo que era el contrabando al comercio clandestino de esa época, con el objetivo de no pagar lo que eran los derechos aduaneros en el mercantilismo. O sea, el mercantilismo desaparece a medida del siglo XIX, ante la aparición de las teorías que en esa época eran las teorías liberales, las fisiócratas, y fundamentalmente, o sea, para la recuperación de la crisis de ese siglo XVII. Y las guerras que se dieron en esa época, las guerras revolucionarias francesas. Esto en cuanto es una pequeña historia de lo que es el mercantilismo. Muchas gracias.